Pues imagínate tú que las mujeres están en shock porque el señor le sigue escribiendo porque ella le dio el WhatsApp, ¿entiendes? Entonces, al ella darle el WhatsApp, pues ya entonces el hombre se siente con derecho de molestarla por la mañana, por la tarde, a cualquier hora, a la merienda, cuando va al baño, cuando sale por ahí. Entonces, ella dice que ella no tiene vida porque es constantemente el teléfono y que ella le puso un tono especial para saber que es él, ¿no? Porque ella tiene más personas que están ahí hablando con ella, y al final pues que el señor está constantemente tratando de sacar conversación y que ella no sabe qué lo va a decir, porque es que el hombre no sabe hablar inglés, y entonces ¿qué es lo que él quiere conversar con ella? Y yo me dije, señores, como dicen en nuestro país Cuba, de esos Marcos Pérez hay muchos en Buenavista. No vayan a pensar ustedes que ustedes son las únicas, y esa señora que me escribió, que no piense que es la única. O sea, hay muchas de nosotras las mujeres que hemos pasado por eso, no solamente con coreanos o personas que se hacen pasar por coreanos, porque ustedes saben que está la fiebre de BTS, tú sabes, ¿no? Claro. Ahora la gente BTS y todo el mundo es coreano. Todo el mundo es coreano. Ahora todo el mundo quiere ser coreano. Yo soy de Sudcorea, qué sé yo, y estoy viviendo en no sé dónde. Ay, por favor, ¿hasta dónde? Entonces tú te das cuenta que no son coreanos. ¿Por qué? Porque los coreanos son unas personas diferente, ellos no son tan confianzudos y ese que baby y no sé qué, eso es nomás que lo dicen o personas de otro lado. Entonces, hay otra señora que me escribe también, mira el cuento Lian. La señora dice que ella está hablando con un señor que supuestamente es médico y que vive en Washington. Oye, y el señor también le dijo que era de Corea del Sur, porque parece que ahora mencionar Corea del Sur, ya eso es, ya tú tienes éxito, ¿no? Cuando tú dices que tú eres Corea del Sur. Porque hay mucha gente viendo novelas y cosas. Sí, bueno, claro. Pues al final ella le decía, ay, señor doctor, porque ella de verdad que le creyó que el tipo era un doctor, y entonces ella para respetarlo lo trataba de doctor. Y bueno, de buenas a primeras el tipo se desaparece, según me dice la señora, se desaparece el tipo y le manda o la vuelve a contactar porque él sí tenía el teléfono de ella, pero ya ella no lo podía contactar a él. El hombre entró de nuevo, la contactó diciéndole que estaba en Washington. Y pues cada vez que ella decía, pero ponte en cámara, yo quiero conocerte, siempre había un impedimento que él no podía. Y nunca estaba en cámara. Hasta un día que se pusieron a conversar y ella dijo, tengo que coger a este. Y yo me he reído con ese cuento porque es que de verdad fue tan simpático. No, porque eso fue tan simpático. La señora dice que ella tenía que ponerlo en evidencia de alguna manera. Yo te lo digo, yo estaba ahí leyendo el chisme porque yo estaba ya desquiciada. Yo quiero saber qué fue lo que pasó. Y bueno, la mujer le dijo, no, pero es que yo, que estoy, ay, a mí me encanta su país. Entonces a mí lo que más yo quiero es ir a la isla de Jeju. Y el señor le dijo, ¿y eso dónde está? Ay, Dios mío. Por favor. De su mismo país no sabe dónde está. Pero si tú eres de Corea, dice que la mujer hizo así, automáticamente le dio, porque ella está esperando el punto ese, ¿no? Ese punto. Claro. Tú eres de Corea del Sur y tú no sabes dónde está ellos. Ahórcate, mi hermano. Dice que la mujer dice que ya eso fue para ella, ya finito, completo, ya no quiero hablar más contigo. Y dice que, bueno, que después ella se dio cuenta de verdad que eso era simplemente falso, que no era de Corea ni era nada de eso, que era simplemente un señor de otro lado que se estaba haciendo pasar. Pero eso le ha pasado a mil gente. Hay otras mujeres que aprovechan la oportunidad y piden dinero y mandan la foto de la prima, que sea para burlarse de ellos también, porque es que hay hay una falta de respeto generalizada ahora con el lío de buscar pareja en el internet. Y sinceramente a veces uno tiene que poner el punto sobre la I. Oye, yo no estoy aquí para buscar pareja, estoy aquí para buscar amigos. ¿Quieres conversar conmigo? ¿Quieres profundizar en el inglés? ¿Quieres aprender el alemán? Eso es otra cosa. Pero eso de estar mintiéndole a la gente, como mismo que tú dices que a ti te pidió hasta dinero, pero ¿qué es lo que le pasa a la gente? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? No, yo me quedé boquiabierta porque él me decía, pero esfuérzate para que me mandes el dinero porque mi mamá está enferma y yo tengo que llevarla a un hospital. Y ya yo le mandé dinero, pero no le alcanza. Y bueno, yo le dije, pero ¿a ti qué te importa eso, Lian? Yo le dije, si yo te dije bien claro a ti que yo estoy criando mis hijos sola, ¿cómo tú pretendes que yo te voy a mandar dinero a ti para tu mamá para un hospital? A mí me parece que eso es de la organización Nigeria. Puede ser, pero yo no sé, pero... Porque hay
yo no sé si tú lo viste, pero es como si fuera un programa, un documental o algo, donde sale una señora que ella, creo que le estafaron más de $90,000. Ay, Dios mío. Sí, le mandaron una foto parecida al papi Ricky ese que te escribió a ti de Francia. Sí. Y la señora vivía, bueno, sola y pobrecita, no sé qué, y ella dijo, ay, este hombre me está escribiendo, pues ella pensó que de verdad el hombre existía, y era un señor de Nigeria. Ay, Dios mío. Sí, ellos tienen una organización, pero está muy bien organizada, ellos están muy bien organizados, y a mí me dio mucha pena, yo no vi el documental completo, pero me dio mucha pena con la señora, porque sinceramente las personas trabajan muy duro para ahorrar su dinero, para vivir su vida cómodamente, y entonces que vengan esos Don Juan de los Palostres, como decían allá en Cuba, sin comerla ni beberla, y a burlarse de ti. Entonces, pues la señora simplemente ella estaba esperanzada de que de verdad ese hombre existía, y el hombre lo único que hizo fue burlarse de ella, y pues la dejó prácticamente en la ruina. Dios mío, y ella por ayudar, pensando de que era verdad todo lo que estaba pasando, se metió en ese. ¿Tú no viste el caso ese del... ¿Cómo es que se llamaba? El no sé qué cosa de Twitter. De Tinder. El hombre ese que en Tinder acabó con el dinero de muchas mujeres, que la mayoría creo que eran de allá, de esta parte de aquí de Europa. Por lo menos dos. Bueno, eso fue increíble, yo lo vi. Yo vi el reportaje en Netflix. Y a mí me llamó mucho la atención cómo es que las personas llegan a perder tanto el horizonte, pero es que cuando hay otro como ese señor que es tan inteligente y lo tiene todo coordinado y tiene personas que lo ayuden, pues llega un momento que de verdad yo creo que se dan todo la atmósfera precisa para que tú caigas en sus trampas. Sí, claro. Ellos te tratan de envolver hasta que tú caes. Me dio mucha pena porque las muchachas ellas de verdad pensaron, y incluso hay una de ellas que creo que era la novia del señor, y ella seguía sacando créditos para ayudarlo a él. Ay, Dios mío. Y él con ese dinero lo único que estaba haciendo era viviendo la vida con sus guardaespaldas y sus ayudantes y sus fotógrafos y no sé qué, y comprando ropa y viviendo la vida, comiendo rico, y ella pasando trabajo porque no sabía cómo pagar las cosas. A mí me llamó mucho la atención eso, sí. Yo sinceramente, buscar pareja en el internet es muy complicado y muy arriesgado. Sí. Es lo que me parece a mí. Aparte de eso, pierdes mucha energía. Porque desde el momento en punto en que de verdad tú te crees el cuento, ya todas tus hormonas se revuelcan y eso es una locura. Entonces tú nomás que estás esperando que te escriban, y tú estás esperando que de verdad suene el teléfono porque tú quieres saber qué te va a decir, que entonces, y muchos están muy, muy bien, pero después se desaparecen y las mujeres se quedan, ¿qué fue lo que pasó? Eso sí. A muchas les ha pasado, a mí me da mucha pena, sinceramente. Yo he tenido suerte. He tenido bastante suerte, pero porque yo más bien entro buscando amistades, ¿no? Ya eso claro. Vida amorosa, eso como que a la edad mía ya hay que tener un poquito de cuidado, pero sinceramente hay mujeres que las han visto que han pasado por cosas feas. Sí. Han pasado por cosas feas, y eso que te pasó a ti, pues yo por lo menos no sé. Yo no sé si eso de que te pidan dinero y el hombre esfuérzate, pero ¿qué es lo que le pasa a él? Sí, como si. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no te esfuerzas tú? Es tu mamá, no es la mía. No, él dice que le pidió dinero a todos los amigos, no, a los compañeros de la compañía esa donde ellos estaban en Afganistán, que le pidió dinero y se lo mandó a su mamá, pero que eso no alcanzaba. Y que él tenía una casa de él en venta, pero por el problema del coronavirus, porque eso estaba en el tiempo que empezó el coronavirus. Inventan el coronavirus, se había rebajado mucho la venta y no había podido vender su casa. Pero viste cómo la inventó en el aire. Necesitaba ayuda y que le dije, mándame 1,000 euros. Mándame 1,000 euros.
Le dije, ¿de dónde yo te voy a mandar 1,000 euros? Yo no he visto tanto dinero en mi vida. Yo no tengo tanto dinero. Dice, no, pero aunque sea 100 todos los meses, tú me puedas mandar hasta que yo reúna el dinero para eso. Le digo, si yo te mando a ti 100 euros todos los meses, hasta que tú reúnas el dinero para pagar el hospital de tu mamá ya está muerto. Ya está muerto hace rato. Ay, no, pero es que yo no pensé que tú fueras tan egoísta, que no sé qué, pero le digo, pero si yo ni te conozco. Tú me has mandado fotos, tú me has mandado un videíto que hiciste así, pero yo no sé si tú te lo llevaste al internet de otro lugar o de saber de dónde. Eso... Y cada vez que te digo que te pongas en una videollamada, me dices que no, que por que tú estás en el militar no puedes hacer videollamada y que no sé qué. Yo cada vez que hay algo así, yo simplemente me lo pienso, porque hay mucha gente que me ha escrito y me están pidiendo la opinión, pero yo preferí hacer este tipo de video conversando, llevándolo más bien a como si fuera una conversación neutral, porque responderle a una sola persona, cuando de verdad tengo tantas personas que me han hablado de ese tema, yo me puse a pensar, yo creo que mejor hacemos una conversación entre Leanne y yo y tocamos el tema ese, porque es que es una falta de respeto, no solamente hacia ti, sino también hacia tus hijos. Ese dinero es de tus hijos, una falta de respeto. Un tipo que no da la cara. Yo no sé quién prácticamente es. Yo no voy a dejar a mis hijos pasando trabajo por ayudar a alguien que no conozco, ni que tiene interés de algo serio, ni nada. No, porque la misma gente quiere más. Hay gente que me dice, ay chica, tus videos me saben a poco. ¿Por qué? Porque hay gente que se está entreteniendo, hay gente que se busca palomitas, refresco y todo, lo pone ahí y empiezan a escuchar el chisme. Entonces, si nosotros no le damos chisme, pues entonces ya no entran para el segundo video. Claro. ¿Me entiendes? Ahí es donde está el clic de la cosa, que de verdad hay un chisme importante. Porque yo no sé si a ti te ha pasado ¿Tú no has visto los programas esos de cuando que se sientan en una mesa redonda y están ahí rajando de la gente? Ah, sí. En TikTok. Sí, yo lo he visto, sí. Ave María, amigos. Sí, yo me parto de la risa. Y hay un tipo que dice, ¿por qué las mujeres tienen que ponerse esta ropa así, esta ropa así? Y yo me digo, pero ¿y eso qué cosa es? Yo me fajo y todo con el tipo. Y yo peleando por acá como si él me oyera a mí. Como si el tipo me estuviera escuchando. Yo también. Pero ¿y esto dónde salió esa bestia peluda? Si tú no lo pagas, yo aquí. ¿Y a ti qué te importa si tú no lo pagas? No es tu dinero, déjala. Que se compre lo que quiera. Yo me fajo con ese programa de TikTok. Me fajo con la gente de las novelas. Sí. La vieja. Ay, ¿Y por qué te pones esa ropa? Y yo me decía, pero ¿a ti qué te importa? ¿Pero por qué no? Y a ti y yo le respondo, yo me digo, Mora, cálmate los nervios, pero es que como uno está aquí, estás mirando la novela, te estás metiendo en el tema y de verdad que a veces uno piensa que es con uno, pero es que es increíble. Esos videos de TikTok, yo spamearse de la risa, sinceramente, a veces me pongo a pensar. Y ahí pasan cada cosa que de verdad TikTok ahí tiene de todo. Mira, yo aquí limándome la uña. Sí, porque las uñas se me parten, que eso es increíble. Yo, ¿a ti no te parten las uñas? No, yo me pongo el GLS donde me las hago. Son mis uñas, mira. Por Dios, qué cosa más grande. Son mis uñas, mira. Son mis uñas, pero yo me pongo el GLS por arriba para que no se me partan rápido. Entonces me quedan así. Sí, si te las pintas de rojo o lo que sea, se ven bonitas. Sí. No, yo me los cambio cada vez que me voy a hacérmela, me la cambio de color. Me pongo a veces rojo, otras veces azul, otras veces este colorcito que es un verdecito clarito, rosado.